Proyecto Equipo 4, Ciclo Brighton. Para este proyecto nos basaremos en dos documentos principalmente. Esta presentación y un documento en Docs, del cual simplemente lo usaremos para entender de manera general el ciclo Brighton. En esta presentación nos planteamos algunas de las preguntas del parcial pasado y tratamos de dar respuesta a ellas, incluyendo la explicación de para qué hicimos el proyecto. El fin de nuestro programa es demostrar la aplicación de análisis numéricos en los problemas los cuales vayan de la mano con nuestra carrera y así mostrar un mayor interés. Elegimos el ciclo Brighton porque es el ciclo que se usa en turbinas de gas, que pues es, digamos, el más enfocado a nuestra rama de estudio. Los métodos numéricos que se pueden aplicar dentro de estos problemas son bastantes, van desde errores porcentuales a interpolación, a fórmulas de trabajo variable que están descritas por integrales no elementales, pero estos son temas bastante más avanzados de los que vemos en nuestra carrera. Teniendo lo anterior en mente, afrontamos una problemática dentro del curso de termodinámica. El tema de mayor relevancia aplicado, o bueno, eso es una consideración nuestra, es el ciclo Brighton. Y bueno, ¿cómo podemos usar Excel para facilitar el cálculo de energía en los diferentes procesos del ciclo Brighton? Esta idea surgió de la interfaz que es tan amigable y que se encuentra al alcance de la mayoría de usuarios. En este caso Excel, que es bastante fácil de usar, es muy intuitivo. Y dentro del programa que hicimos es pues bastante sencillo de entender y tiene muchas cosas para poder trabajar con él sin que se requiera una calculadora para poder usarlo. Todo está ahí ya programado, simplemente es meter datos y simplemente no perderse dentro de los procesos del ciclo Brighton, que para eso es el siguiente documento, para tratar de entender de manera general cómo funciona, cómo te puedes mover dentro del ciclo para saber qué datos tienes y cuáles te faltan. ¿Cómo podemos usar Excel para facilitar el cálculo de la energía en los diferentes procesos del ciclo Brighton? Para resolver esta pregunta, primero debemos de tener en cuenta en dónde se puede utilizar el análisis numérico en este caso. Ok, para esta parte tuvimos que preguntarle a la maestra a la profesora de termodinámica y principios de transferencia de calor sobre algunos problemas o algún libro que nos recomendara en donde pudiéramos encontrar problemas con trabajo que se describe por medio de integrales no elementales, que es en donde podemos meter la serie de Taylor para encontrar el valor del trabajo. Nos comentó que nos iba a apoyar en ese sentido, pero hasta el momento no nos ha dado respuesta, porque al parecer esos problemas sí son bastante más avanzados y no los encontramos en libros como el que llevamos de base. Pero la interpolación sí la podemos encontrar ampliamente en los ejercicios que realizamos, bueno, que vamos a realizar como ejemplos. ¿Cómo podemos usar Excel para facilitar el cálculo de la energía en los diferentes procesos del ciclo Brighton? Lo primero que hicimos fue entender los conceptos que llevan a la resolución de este tipo de problemas. Después se empezó a hacer el desarrollo de la resolución de problemas en la plataforma Excel. Y en las siguientes diapositivas se muestran algunos cálculos y obtenciones de fórmula para los cuales utilizaremos en la presentación del proyecto algunos ejemplos, pero ahorita solamente enseñaremos cómo funciona el programa. Okay. Ahora vamos con la parte teórica del ciclo Brighton. El ciclo Brighton es un ciclo que funciona por 4 pasos, digámoslo así. Aquí podemos ver en la gráfica que de A a B hay una compresión adiabática. De B a C, un calentamiento a presión constante. De C a D, una expansión adiabática. Y de D a A, un enfriamiento a presión constante. Este es un diagrama PV. Okay. Y aquí tenemos una fórmula de calor, que es el clásico balance de energía para sistemas abiertos. Aquí hay una pequeña descripción de lo que es la combustión de VAC, el enfriamiento de DA, cada uno de los procesos y las fórmulas que se pueden utilizar en cada uno de ellos. Aquí viene la parte en donde entra
las series de Taylor, pero como dije, no encontramos un problema el cual tenga un trabajo que esté en función de una integral no elemental. Entonces, bueno, aquí están algunas fórmulas. Son fórmulas que ya todos conocemos y con las cuales hemos trabajado. La eficiencia de manera general, la eficiencia del ciclo Brighton y cómo se obtiene, la relación de presiones, las fórmulas para procesos isentrópicos, y bueno, esta es la parte teórica del trabajo y con la cual esperamos que puedan entender de manera general el ciclo Brighton. Ahora bien, el programa está aquí. Okay. Para este ejemplo utilizaremos un problema que viene de ejemplo en el libro Sengel, séptima edición. Dice, una central eléctrica de turbina de gas que opera en un ciclo Brighton ideal tiene una relación de presión de 8. La temperatura del gas es de 300 Kelvin en la entrada del compresor y de 1300 Kelvin en la entrada de la turbina. Utilice las suposiciones de aire estándar y determine: inciso A, la temperatura del gas a la salida del compresor y de la turbina. Inciso B, la relación de trabajo de retroceso. Inciso C, la eficiencia térmica. ¿Ok? El ejemplo ya está resuelto. Simplemente iré como que indicando los pasos del libro y cómo antes de que el libro siquiera resuelva un cálculo, por el simple hecho de que ya todo está programado, en el programa pues ya teníamos algunos cálculos como el calor de entrada, el calor de salida, el trabajo de entrada, el trabajo de salida. Ok, el programa. El programa es... lo hicimos de manera que la persona que lo use pueda intuir, una vez que ya haya leído el trabajo anterior, los pasos del ciclo Brighton, como ya los escribí de 1 a 2, o bueno, de A a B, de B a C, en este caso 2 a 3, los diferentes pasos que hay y los resultados que se obtienen de esos pasos. En la mayoría de problemas, y este es uno por el cual agarramos, lo elegimos, porque ocupamos de bastante interpolación, los cuales están, bueno, los interpoladores están aquí para que no se pierdan los datos. Okay. Entonces aquí están los interpoladores. Podemos calcular incluso los errores absolutos según nuestros resultados y los resultados del libro, ya que el libro redondea la mayoría de veces. Y bueno, pues de manera general aquí está todo. También tenemos un conversor de unidades. Todo está programado. Podemos aquí ver que en esta celda pues está el factor de conversión, en esa también, en todas hay un factor de conversión en base a la columna 1, digámoslo así. Entonces simplemente hay que ingresar el número para el que queramos saber el valor, no sé, por ejemplo 45 ATMs, y ya nos da que es igual a 4559 kilopascales, etc. Tenemos un glosario de términos, igual con algunos factores de conversión extra, las constantes R de los gases, la aceleración de la gravedad. El propósito del programa es, dentro de nuestro proyecto, es aplicarlo al ciclo Brighton, pero lo podemos generalizar posteriormente para alguna otra asignatura. Entonces, tenemos los valores de las tablas para simplemente seleccionar celdas y no tener que copiar el valor como tal, y que de esta manera sea más fácil el uso del programa. Como en el ciclo Brighton se trabaja con el aire como fluido, tenemos las tablas termodinámicas del aire: la temperatura, la entalpía, la presión relativa, la energía interna, el volumen relativo y la entropía. Entonces, en nuestros cálculos podemos ver que todo está programado para que simplemente se vayan
haciendo las operaciones solas cuando llenemos los datos de aquí. La presión relativa, los volúmenes, las temperaturas, etc. Entonces, ahora sí, vamos a iniciar con la resolución del problema. En el problema nos dan lo que es la temperatura 1, que es la temperatura del compresor, y la temperatura 3, que es la temperatura de la turbina. También nos da una relación de presión de 8. Y es todo lo que nos dan. Entonces, en base a eso, nosotros hacemos suposiciones por los pasos del ciclo Brayton, y los otros datos los podemos encontrar por interpolación, por tablas e interpolación. En el caso del proceso 1-2 no fue necesario interpolar. Simplemente nos fuimos con el dato de una temperatura de 300, nos fuimos a la presión relativa 1. Entonces, a una temperatura de 300, tenemos que nuestra presión relativa 1 es 1.386. Simplemente ponemos un igual y seleccionamos la celda, que en este caso es C15 de la hoja SI Info, que significa Sistema Internacional Info. Y como dije, C15, entonces simplemente el valor se pone. Ok, vamos a guiarnos del libro para, digamos, tener una guía de cómo se realiza el problema. Entonces, obtenemos nuestra presión relativa 1 y nuestra energía interna, nuestra entalpía 1. Una vez que obtuvimos esto, nos vamos el proceso 3-4, en donde también nos dan un valor de temperatura. Y para el valor de temperatura es 1300, y de nuevo vamos a tablas. Encontramos 1300 y sus correspondientes valores de presión relativa, entalpía, energía interna, volumen relativo y entropía. Entonces, regresamos a nuestra hoja 1, metemos los valores. De igual forma, todos los valores son extraídos de las tablas, no hay ninguno que esté escrito como tal, salvo los que nos dan el problema. Y, volvemos a la parte del libro. Vamos aquí en donde tenemos la entalpía, donde tenemos la entalpía 1 y la presión relativa 1. Luego, para la presión relativa 2, nos dice que P2 entre P1, que es la relación de presión, multiplicada por la presión relativa 1. Esto es debido a que presión relativa 2 entre presión relativa 1 es igual a P2 entre P1. Despejamos y obtenemos eso. Entonces, en nuestro programa, metemos que la relación de presión es 8 y multiplicamos por la celda B4, que es en donde está nuestra presión relativa 1. Obtenemos la presión y vemos que hay un error en el libro. En el libro la presión la redondean cuando el valor es un poco más largo, y esto va a ir generando poco a poco error. En base a esto obtenemos la temperatura. La temperatura la obtenemos por medio de interpolación. Aquí está la interpolación de la temperatura en el caso 2. Aquí está el proceso 1, de 1 a 2, de 2 a 3 y de 3 a 4. Obtenemos la temperatura en base a la interpolación, y tenemos que para el valor de 11.088 le corresponde 539.836 grados Kelvin. Y aquí está la temperatura 2. La entalpía 2 también la obtenemos por interpolación, un proceso similar. La fórmula de interpolación es Y1 más la fórmula de la pendiente, que es Y2 entre menos Y1 sobre X2 menos X1, multiplicado por X menos X1, que es un delta de X. Entonces obtenemos H2. Y con esto vamos viendo que en el caso del trabajo,
ocupamos, sabemos que la fórmula es H2 menos H1 y poco a poco vamos teniendo los valores de los resultados. Bueno, de las fórmulas para los resultados. Entonces seguimos de este lado con el problema del libro. Ok, obtenemos la presión relativa a 2, tenemos ya las entalpías por medio de interpolación y ahora con la temperatura 3 encontramos que sus respectivas entalpías y presiones relativas, que las sacamos de tablas, como ya había mencionado. Ahora sabemos, hay un término aquí extra, que es la relación de presión inversa, que simplemente es el inverso de la relación de presión, como su nombre lo dice, y se da en el proceso 3-4. Entonces, en base a esta fórmula, digámoslo, podemos calcular el valor de la presión relativa a 4. Calculamos el valor de la presión relativa a 4. Aquí tenemos una fórmula. RP a la menos 1, que en este caso es B31 sobre B22, en donde están los valores de presión relativa a 4 y presión relativa a 3. Y lo multiplicamos por el valor de B22, que es la presión relativa a 3, obteniendo así la presión relativa a 4. En base a esto interpolamos y tenemos nuevamente la temperatura y la entalpía, pero en este caso para el proceso 4. Que ahora en este punto ya tenemos la mayoría de los datos y con lo cual ya podemos empezar a resolver, bueno, los resultados se empiezan a resolver solos, ya que están programados para que una vez que obtengas el dato simplemente se haga la operación. Por eso es tan amigable Excel. Entonces H2 menos H1 es W entrada y W del compresor. Entonces vemos que efectivamente es H2 B17 menos H1, que es B8. Igualmente los otros somos están programados de esta forma. Y vemos que para este punto nosotros ya tenemos todo el problema resuelto. El libro apenas va a considerar el trabajo de retroceso para poder resolverlo. Y nosotros ya tenemos todos los datos. Entonces nos podemos saltar hasta la parte de atrás del libro, en donde ya calcula las eficiencias. Ahora bien, nosotros ya, como mencioné, todo está hecho. Todo se calcula solo. Y bueno, aquí están las fórmulas para que vean que es cierto. El trabajo de retroceso, el trabajo neto. Entonces ahora, esto es extra. Quise calcular los errores relativos y absolutos. En el caso del ciclo Brighton, el error relativo es este. Digo, el error absoluto, que es el valor real menos el valor, bueno, menos la aproximación. La aproximación es la del libro, ya que no es exacto. Cuando tenemos que el valor real es 0.4479, es muy aproximado, pero hay un porcentaje de error. Por el contrario, en la eficiencia general hay un error que vemos que es bastante más grande. Y bueno, aquí podemos calcular en las otras tablas, los dejé para calcular el error. En este caso podemos ver el error de la presión relativa a 1 o no sé, algún cálculo en el que el libro haya redondeado y no tenía que. De manera general, este es el funcionamiento del proyecto. Como dije, se puede generalizar para todos los ciclos. Simplemente hay que hacer algunas modificaciones, pero el propósito de este proyecto es enfocado al ciclo Brighton. ¿Cómo funciona un interpolador lineal? Que es, digamos, la parte de análisis numérico. Simplemente es un valor en Y, digamos, llamémosle Y1, suponiendo que tenemos un valor Y2, un valor X1 y un valor X2. Lo que hacemos es simplemente, por la fórmula, Y es igual a Y1 más Y2 menos Y1 entre X2 menos X1, que multiplica a X menos X1. Entonces, a un valor Y le vamos a sumar una pendiente, ya que esta es la fórmula de la pendiente.
y lo vamos a multiplicar por un delta de x, lo que va a ocasionar que nos dé un valor intermedio en estos dos, que es una aproximación, ya que nosotros no sabemos si la función es lineal, que probablemente no lo sea, o la función tiene alguna curva cóncava o convexa, pero el valor que nos da la interpolación es un valor bastante aproximado. Y pues eso es todo por el proyecto. Si gustan el archivo para, no sé, resolver algún problema, sin problema pueden pedirlo. Muchas gracias.